Noi siamo le Crystal Gems, abbiamo la soluzione contro ogni avversità. Con determinazione difenderemo il mondo che già crede in grande ametista e Perla e Steven. Hace 5 años hice un video del doblaje italiano de esta serie. Pero un video muy básico, solo dije a algunos actores y que el doblaje estaba muy bonito y listo, ya está, ese fue el video. Pero yo sé que hay mucho más de lo que yo puedo hablar, y ya que este es mi doblaje favorito de Steven Universe, qué mejor que redimirme con la parte 2 de la review del doblaje italiano de Steven Universe. Creo que merece la pena darle un espacio a los errores que cometí en la primera parte. Wanda Rapisardi no es la cantante para Perla a partir de la segunda temporada, sino que era Hilaria de Rosa, quien también ha participado en Encanto y La Bella y la Bestia de 2017. Y en cuanto a quién canta en la primera temporada, hay duda en la comunidad. Come modello tu vuoi prenderla e somigliare in tutto a lei. Ora ascolta me, la forza vera che hai in noi e sarei per te un'ispirazione. Algunos aseguran que esta vez sí es Wanda Rapisardi, pero si bien no tengo pruebas, y me jode no tener pruebas, la verdad, Wanda ha respondido que ella no ha cantado para Perla en los comentarios de algunos de los videos que ahora tienen los comentarios ocultos, por lo de esto de que el video es para niños. YouTube te odio. Yo sé que vi esto porque he encontrado que he referenciado esto mismo en el pasado, cuando todavía se podía revisar, así que no estoy loco. Yo lo vi. Otro error, que es parte de lo vago que fui con la información en el primer video, es que no especifiqué por qué hay dos estudios de doblaje. Estudio M fue el primero que dobló la serie y estuvo a cargo hasta el episodio 42, Maximum Capacity. A partir de Marvel Madness, SD Media, la actual y Juno Italia, fue la encargada durante todo el resto de la franquicia. Cabe aclarar que la numeración de capítulos es diferente en el doblaje italiano. Winter Forecast es seguido por Marvel Madness y no por Maximum Capacity. Es curioso que esto también ocurrió en muchos otros países de Europa, como Hungría, Rusia y Polonia. Desconozco las razones, pero podría deberse a un cambio de contratos que probablemente por distribución ocurrieron al mismo tiempo en la mayoría de Europa. Lo bueno, eso sí, es que la mayoría de actores principales pudieron seguir dando voz a sus personajes, así que no hubo tanta diferencia. Lo que sí hubo en las traducciones, pero eso lo veremos después. Esos eran todos los errores garrafales del primer video. Me quería morir cuando me di cuenta que Wanda no era la cantante y que yo lo había dicho en mi video. Muy bien, ahora expliquemos que este video estará dividido en varias partes, que serán en los apartados distribución, censura, la adaptación de los términos, los títulos, los actores, Italia, sí, ya verán qué es esto, y el final. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar al primer apartado. Distribución. La serie original se estrenó el 12 de mayo de 2014. Le Crystal Gems hanno delle armi speciali, il potere dei cristalli magici. Io ho un favoloso zainetto a forma di hamburger. Non è meraviglioso? Y concluyó el 8 de octubre de 2020. Los hiatus que tuvieron los italianos fueron largos. Los que más se destacan son los de un año en los casos de las temporadas 1, 4 y 5, como estoy mostrando acá. De hecho, la 5 fue transmitida en el transcurso de 3 años entre Reunited y Change Your Mind. Ahora, el último capítulo del año 2019 fue Escapism. No sé cómo se pronuncia esto. Escapism. Sabemos que por lógica iría Change Your Mind después, ¿verdad? Pues para Italia no fue así. El 20 de marzo de 2020, 7 meses antes del estreno de Change Your Mind, se estrena en Cartoon Network Steven Universe, il film. el doblaje italiano de la película. Esta decisión fue rara. Si bien Europa en general ha hecho lo que ha querido con el orden en el que transmiten esta serie, esto sí que es más grave. Literalmente en la película te muestran que está todo bien con las diamantes. O sea, te spoilean todo antes de siquiera estrenarse el final. Recuerdo que cuando salió este doblaje de la película me tomó por sorpresa, porque no me lo esperaba para nada ese día.
Para la última serie tenemos a Future, que tuvo un estreno extremadamente confuso. La emisión fue entre los años 2020 y 2021. El 9 de octubre de 2020 estrenaron del episodio 1 al episodio 6. Y un año después, también en octubre, salen el resto de episodios en un orden rarísimo. Se los muestro en pantalla, pero para que se hagan una idea, el último episodio en estrenarse fue I Am My Monster, un día después de The Future, siendo que cronológicamente va The Future después, obviamente. Creo que no me falta nada. Sí, claro, los cortos. Todos los cortos considerados cortos durante la emisión fueron doblados en los años 2016 y 2018, los de The Classroom Gems incluidos. Las únicas animaciones que no han sido dobladas nunca son las colaboraciones con Dove y el piloto. Aprovecho a mencionar que en el doblaje italiano únicamente se han dejado sin doblar una canción. Acá estoy considerando las canciones que son propiamente hechas para la serie, por eso no incluyo Can't Hold Me o las canciones de Mike Kroll. Y esa canción es Being Human. Y esto me duele un montón. Es la única canción sin doblar. Si lo pensara un poco más, podría incluir que no han doblado el comercial de la canción de Steven. Si alguien no sabe qué es básicamente una canción comercial que hicieron para promocionar la serie. Lo curioso es que pensarías que no se dobló en ningún otro idioma aparte del original en inglés, ¿no? Pero sí en los idiomas nórdicos. Y por supuesto pasó desapercibida para los italianos. La censura. Otro punto débil de este doblaje y versión en general es que los diálogos han sido suavizados la mayoría de las veces, evitando mencionar la palabra morir. Ho scoperto quel che sono guardandomi svanir. Cambiando insultos por otros menos graves. You idiot. Che sciocca. Y, sumándose a esto, tienen las censuras propias de la distribución europea de la serie, las cuales disminuyen a partir de la temporada 3, pero en la 1 y 2, muchos, y digo muchos episodios, contienen cortes de partes del capítulo. Ci serve esercizio fisico, diamoci da fare, alleniamoci insieme. You could beat up Lars, and you don't have to starve to death if Sadie divorces you. We're not married. E so esattamente chi potrà aiutarci. Allora cosa ordini, Steven? Una super gigante, per favore, doppio pesce. Ehi, devi avere una gran fame. I'm ordering for 2. Steven's pregnant? I don't think so, ma ho un leone domestico gigante qua fuori. No puedo mostrar todas acá, sería muy largo, pero voy a dejar algunos videos en la descripción que muestran todas las censuras que ha tenido la serie. La adaptación de términos. En este apartado la situación es muy parecida al español latino. Traducen algunos nombres y otros no. Curiosamente, al igual que el latino, no traducen ni Garnet ni Peridot, pero Amethyst y Pearl sí lo traducen a ametista y perla. El caso de Rose Quartz es dejado igual que el inglés, pero cuando se refieren a los cuarzos en general sí traducen el término, parecido al español latino. Vaya. Tu sei Rose Quartz? Rose Quartz ha commesso un crimine e ci ha messo nelle bolle solo perché eravamo quarzi rosa. Ciao, quarzi rosa. En cuanto a nombres como cebolla, crema agria, león, siempre los traducen. Si significan algo, siempre. Sei la mamma di Cipollo? Ciao, Panacida. Non mi sarei mai aspettata. Leone, voglio che ci porti al cinema. Y con la terminología, sí tienen algunos problemas manteniendo términos establecidos. Pero estos cambios son únicamente relevantes en la temporada 1, como ocurre con el kindergarten, que primero lo traducen a Il giardino da infancia en On the Run. Ametista.
questa? Come ti è venuto in mente di portare Steven qui nel giardino di infanzia? para luego cambiar a Kindergarten en Marble Madness. La sala controllo 5 del kindergarten. Vuole forse riattivare il kindergarten? Pero más adelante en la serie vuelven a llamarlo Giardino de Infancia, y así se queda. Proprio dentro al giardino d'infanzia. Además de en el mismo episodio Marble Madness hacer como un cambio de nombre a las Crystal Gems, que es el término establecido, le ponen gemme di cristallo. Perché noi siamo le gemme di cristallo! Le gemme di cristallo? Aún así, esto se puede deber a que durante estos episodios ocurrió el cambio de estudio de doblaje. Algunas cosas que mantienen su traducción serían el clúster, que lo llaman grappolo, que se podría traducir como conjunto, Homeworld, que pasa a ser il pianeta natale, o sea, el planeta natal al igual que España. Otro término consistente es la Great Diamond Authority, traducida la Grande Ordine del Diamante. Los títulos. Los títulos italianos de esta serie son creativos. Y parece haber una tendencia en doblajes italianos, o al menos eso he visto yo. Un punto a favor es que estos títulos sí tienen que ver con el capítulo. Como por ejemplo Amigo Cebolla, que es Bimbo Bizarro, niño bizarro obviamente. Algunos sí se escapan de lo que quiere transmitir el original, como puede ser Podría haber sido genial, traducido a La base lunare. O sea, sí es parte del episodio, pero no es lo principal. Otros sí se traducen literalmente, sobre todo comienza a ocurrir más esto último en las temporadas finales. Por cierto, me da gracia esta secuencia de títulos. La tanda esta de episodios en la que Diamante Azul rapta a Greg empieza normal, Steven's Dream, lo traducen a Il sogno di Steven, luego Adventures in Light Distortion es Verso lo zoo, hacia el zoológico, siendo que todavía no hay nada del zoológico humano en este episodio, pero bueno. Gem Heist es lo zoo humano, y en este episodio todavía no hay nada del zoológico humano. Pero claro, ahora viene The Zoo, que lo dejaron literal, lo zoo. Por fin un título con esta palabra es certero. Y por último, That Will Be All, que está todo correcto. Otro aspecto que debo comentar es que las cartas de título fueron traducidas, específicamente las de las temporadas 1 y 2 hasta el episodio Back to the Barn, el último en ser traducido visualmente. A partir de ahí solo usan una voz en off, como la que usamos aquí en Latinoamérica. Curiosamente la voz en off fue Ricardo Suárez, voz de Steven en italiano. Segreta. Avventura sull'isola. Los actores. Ok, ya había mencionado a los actores en el anterior video, pero este apartado va más allá. Quiero hablar de las voces que no conocemos, de las voces que hemos descubierto en los últimos años y algunas curiosidades de algunos actores. Admiro un montón el trabajo de Ricardo Suárez durante los años de emisión de la serie, sencillamente de las mejores decisiones de casting hechas aquí, pues cuando la serie se estrenó Ricardo tenía unos 13 años, similar a Zach Callison que tenía 16 años en el estreno, de los actores que más jóvenes doblaron a Steven, realmente. Non sta succedendo per davvero! Deve essere un sogno! Evoco la mia arma mangiando il gelato! Quello che vorrei è trasformare voi in gigantessa, in gigantessa. E so che lo sarai fino a che non saprai. Non ha senso che tu soffra per quello che succede a me. Non voglio che... Ah, ma poi non siamo fatti così. Ognuno commette degli errori. Bisogna andare avanti anche se è difficile. Para que se hagan una idea, Ricardo tenía 18 años cuando cantó La mamma era un diamante che invase la terra e combatté. Arrivò perfino a fingere di infrangere il suo essere. Ciò che di lei rimane vive in me e un po' tutti noi crediamo che... Y para el final de la serie, Ricardo termina con 21 años. La evolución de su voz fue muy bien a lo largo de los años. Entre que mejoró su canto y mantuvo los agudos de su voz, pudo seguir doblando a Steven cómodamente, incluso con el time skip que hay en la película. Otra curiosidad que se me ocurre es que Ricardo también dio voz para Steven en Multiversus, junto a Valentina Fabazza como Garnet. Oh, ciao! Vediamo se Garnet ci mostra qualche mossa. Qui Steven Universe, pronto per essere un eroe. Sono ore che mi alleno. Ti va di unirti a me? Hai fatto bene a venire da me. Questo posto è così strano. Solo amore e noi. Curiosamente en latino no fue así, y Emilio Treviño fue la voz elegida del elenco de México para Steven.
Cuando se trata de actores o cantantes desconocidos, hay que decir que la emisión italiana no hace muy fácil saber qué actores participaron en los capítulos. CN Italia usaba un formato de créditos diferente al principio, posiblemente porque el doblaje venía de Estudio M en ese momento. Pero luego, con la llegada de SDI Media, ocurrieron cambios. Los créditos incluían muchos más roles que los de Estudio M. Lamentablemente esta tendencia no siguió y en algún momento de 2018, posiblemente en la temporada 4, los créditos pasaron a ser del mismo formato que los demás países de Europa, que era el estudio, director, traductor y solamente 6 roles acreditados, que a veces ni siquiera eran de los personajes que aparecían en el capítulo. Eran créditos genéricos que no ayudaban nada a sacarnos dudas de quién había cantado o doblado qué cosa. Comencemos con los que actualmente hemos reconocido. La cantante de Sadie a partir de la temporada 5. En Sadie's Song, creería que quien canta es la actriz de doblaje, Livia Perrone, pero había 2 dudas muy grandes. ¿Quién cantaba para Sadie en la temporada 5? Y la otra tiene que ver con Giorgia Lepore, una actriz y cantante que en su página tenía Steven Universe listado como uno de sus trabajos de canto en doblaje. Lo malo es que no indicaba el rol. No fue hasta que escuché un fragmento de esta canción de la serie de Enredados que la relacioné con Sadie. Almeno c'è il mio furgone, su dai lasciami guidare nel tuo cuore. Non importa che cosa accadrà, lasciami guidare nel tuo cuore. ¿Quién hubiera pensado que la cantante principal de Love Like You sería Virginia Brancucci, una de las directoras musicales de la serie? Yo pensaba que era Leticia Champa. ¿Por qué? Porque había visto 2 casos en los que Virginia había hecho de voz cantada para los personajes que Leticia había hecho en diálogos. L'espressione sui volti delle persone prima che confessino i loro sentimenti è la tua espressione. Ti lascio perché con me non può essere un gioco. Il tuo aspetto, ho pensato che adesso io riuscirei. Grazie amica mia, che festa che sarà. Ogni volta che hai accusato Lilà di qualcosa non c'è mai stata una prova, si trattava solo di un fraintendimento. La verdad que nadie se había esforzado en descubrir quién hizo esta voz, pero es un caso curioso. Escuchemos a quien desvelò esta información. E poi ha doppiato pochissime cose, ma tutte iconiche, tutte diverse Sì, tra di tutte loro. super iconiche. Che peraltro in Steven Universe anche ha fatto una piccola parte. Non lo sa nessuno questo. Che ha fatto? No, ha fatto una cosa minuscola. Cosa ha fatto? Che peraltro tutti si sono lamentati. Mi fa troppo ridere, un sacco di gente nei commenti. Ma che voce ha questo? Era Ernesto Brancucci. Quale? Era il cameriere che nella canzone Di Mr. Greg? Sì. Ma stai scherzando? Era lui? Sì, 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 sì. Sí, el camarero de Mr. Greg, que quiero creer que se refiere a Ricky, no sé si incluye a los coros, era Ernesto Brancucci, que aprovecho a mencionar que fue el director y adaptador del doblaje de la serie, al igual que muchos otros doblajes de caricaturas. Lamentablemente por su fallecimiento y estado en algunos momentos, es posible que estos trabajos hayan sido cedidos a Virginia y Lorena en algunos momentos de la serie. Ma perché ha adattato lui l'episodio? Lui, le canzoni sono tutte sue. Anche in Steven Universe? Sì. Fino alla fine sono tutte sue. Forse alcune sono scritte da Lorena, pero insomma. Pasemos a los cantantes desconocidos. El cantante de Greg. Las canciones de Greg entre los episodios 48 y 49 fueron cantadas por otra persona aparte de Franco Manella. Es una voz joven, afinada y potente, pero a la vez cristalina, diría yo. Ma per dimostrarlo ho bisogno di fiducia in me, l'esperienza oramai. 1000 volti mi guardano ed io so che ogni singolo applauso è mio. 1000 volti mi guardano ed io so che ogni singolo applauso è mio. Personalmente creo que esta voz vuelve para la canción Mr. Universe en Future. Stai cercando un posto nell'universo, cerca un posto dentro te. La segunda cantante de Love Like You. Love Like You en italiano tuvo 2 cantantes, una que predominaba, que es Virginia Brancucci, y otra voz femenina que canta el segmento Adore You. Guardati un po', io già ti adoro, mi chiedo perché per te io sono speciale.
Al igual que con el de Greg, genuinamente creo que vuelve para ser la voz que se escucha cantando en la radio de Sadie. Non ci posso fare nulla se quando esco il mondo guarda me e mentre passo mi metto in posa, poi risalgo sopra la mia auto rosa e vedo La cantante de Garnet en la película. Durante la grabación de Steven Universe, la película, Valentina Fabazza estaba embarazada, por lo que se decidió hacer un cambio y utilizar a otra actriz desconocida para cantar las canciones de Garnet. Che sia in conflitto con me stessa. Che sensazione è? Che sensazione è? Che sensazione è? Hai affrontato i guai. Se c'è la tempesta lì fuori, puoi. Voy a ser sincero, esta no me la sabía hasta hace poco. Tiene una voz muy parecida a la de Valentina. La diferencia que puedo notar es que Valentina no sostiene tanto las notas como sí lo hace esta cantante. Aún así está confirmado que Valentina no cantó estas canciones. ¿Italia en italiano? Han habido referencias a cosas italianas dentro de la serie, pero claro, la serie se dobla al italiano. ¿Y qué hacen con estas referencias? Las veremos aquí. En Steven and the Stevens, la copia de Steven usa la palabra Steven, arrivederci. para despedirse. En el doblaje quedó Adiós, amigo. sí, lo dice en español. Qué curioso. En Historical Friction, Steven hace un acento italiano mientras habla con Jamie. If you need a great actor, you come to the right guy. What was that? An accent? From where? I don't know. Pero en el doblaje usa un acento francés. Se ti serve un grande attore, sei venuto dalla persona giusta. E quello cos'era? Era un accento. Di quale paese? Non lo so. En Dog Out, Steven se disfraza de Peter Pizzapopolis y dice que es de Italia. It's me, Peter Pizzapopolis, from Italia. Pizzapopolis? That sounds Greek. En italiano prefirieron cambiar el chiste, pero le dejaron el acento italiano. Eccomi, Peter Pizzapopolis. Sono un idraulico. Pizzapopolis? E non fai la pizza? Mamma mia, d'offensa! Mamma mia, la recensione! Y para terminar, aquí está Esteban Universidad en italiano. I'll be Esteban Universidad. Pobrecito Esteban. Io sarò Esteban Universidad. Pobrecito Esteban. Final. Ya estamos al final de esta pequeña muestra de información. Me es imposible terminar esto sin decir que el doblaje italiano de esta serie ha sido una gran inspiración para mí. En el interés que tengo yo por los doblajes y los doblajes musicales en específico, también cuando escucho a los actores en otros roles, lo relaciono muchas veces con Steven Universe, así que verdaderamente me ha marcado. Ahora al final verán diferentes entrevistas a los actores contando su experiencia con la serie. Me parecieron emotivas. Muchas gracias, doblaje italiano de Steven Universe. E grazie a ti por ver. Appunto mi hanno chiesto come Steven Universe è piuttosto seccante avere sempre intorno quelle Crystal Gems così rompiscatole. Va bene, comunque tutte bravissime, sono spettacolari. Cioè io mi trovo benissimo a fare quella serie. È una serie a cui io ci tengo sinceramente perché c'è una fanbase piuttosto, insomma, nutrita, insomma. E loro sono spettacolari, sì, sono tutte brave. Poi anche a cantare, soprattutto, cioè Francesca no, però Valentina ed Eva cantano. Devono cantare. E io ho cominciato a cantare perché me lo ha ordinato Ernesto Brancucci. Io ho fatto un provino con lui, ai tempi facevo questo cartone che si chiamava Jake e i pirati dell'isola che non c'è, che era un cartone che è andato per tantissimo tempo ai ragazzini più piccoli. Io facevo un bambino che si chiamava Cabby e praticamente cantava. Quindi nelle canzoni, quando c'erano da fare le canzoni, mi chiamarono al provino e c'era Ernesto Brancucci che faceva tutte le canzoni della Disney. Allora lui mi sentì, mi fece fare un po' di note al piano così e mi disse guarda, allora ti dico, stai intonatino, dai, se non studi non ti chiamo mai più. Se studi ti chiamo, se no non ti chiamo mai più. È bellissimo. E mi ha rotto le scatole per tutta la vita. Stai studiando? Veniva ai suoi turni. Stai studiando? No, hai smesso di studiare. Però ad oggi io lo ringrazio perché io ho studiato canto grazie a lui.
Non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto. Ad oggi è la mia passione più grande, mi piace forse anche più di recitare. Mi ha forgiato, lui era molto severo. Non so se hai mai sentito parlare di come fosse come persona. Bisognava fare le cose per bene, era uno preciso, ci andava anche pesante e poi però ti faceva sentire e faceva bello, eh? Hai doppiato Perla? Ti ricordi questo splendido tema delle Crystal Gems? Sì. Sì, me lo ricordo e spesso e volentieri ne parliamo anche con Riccardo Suarez, che è il doppiatore di Steven, no? E diciamo che con Riccardo ne abbiamo parlato parecchio di questo cartone, perché inizialmente io non l'avevo centrato bene, invece poi piano piano, anche parlandone con lui, sviscerando un po' di cose, mi sono resa conto che era veramente un'animazione pazzesca. C'erano degli argomenti trattati in quel cartone di una sensibilità che non immaginavo, sai? E il mio personaggio soprattutto, uno forse dei personaggi più sensibili del cartone animato di Steven Universe. Sì, dai, Perla era comunque un personaggio di una delicatezza e di una forza allo stesso tempo, no? Bello, mi è piaciuto tanto. Garnet è meravigliosa perché è una mamma, cioè è proprio mamma, ma comunque fondamentalmente è la mia voce in un tono un po' più basso. Tanto appare guerriera, tanto appare impossibile da scalfire come il granito, giustamente, e poi dentro un cuore di panna ed è la più materna poi con Steven. È una serie, secondo me, un po' sottovalutata. Cioè una serie che ha dei contenuti incredibili. E grazie per aver citato Steven Universe.